Muy buenos días a todos. En este encuentro sobre la educación en este momento crucial, hemos escuchado ayer varias reflexiones sobre la formación de la persona humana. Y hoy acabamos de asistir a la magnífica conferencia del doctor Fernández Aguayo sobre educación y valores. En esa dirección no podía faltar en este encuentro un espacio para hablar de la universidad y en particular de la calidad en la universidad. Que, como todos saben, ocupa o está absolutamente presente en todas las agendas de educación superior, no solamente de Argentina y Chile, sino de prácticamente todos los países del mundo. Para ayudarnos en la indagación de esa problemática, contamos con la presencia de 4 distinguidos universitarios que han querido con su presencia jerarquizar este encuentro. El doctor Carlos Laza, que es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Córdoba, investigador independiente del CONICET, exdecano del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María por 2 períodos, autor de 8 libros y más de 50 artículos de filosofía publicados en revistas argentinas y extranjeras. Y para mostrar que es un filósofo que no está en las nubes, su último libro se llama Juan Domingo Perón, el demiurgo del praxismo en Argentina, publicado el año pasado. El profesor José Albucó Enríquez, de Chile, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Estética, magíster en Estudios y Administración Cultural, ha sido profesor de la Universidad Cardenal Silva Enríquez y de la Universidad Católica de Chile. Ha desempeñado en esas universidades diversos cargos de gestión académica y es hoy el secretario ejecutivo del Instituto Maritain de Chile. El doctor Hugo Yuri, doctor en medicina con larga formación y estancia profesional en Argentina y en Estados Unidos. Ha sido profesor en la Argentina y en Estados Unidos. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido rector de esta universidad. Ha sido ministro de Educación de la Nación y luego presidente de la Comisión para el Mejoramiento de la Educación Superior, que se constituyó en el Ministerio hace unos años. Y actualmente es miembro de la Academia de Educación. El doctor Martín Gil, que tiene estudios de Derecho en la Universidad Católica de Córdoba, profesor en la Universidad Nacional de Villa María, rector de esa universidad y actualmente secretario de Estado de Políticas Universitarias. Todos ellos, de un modo u otro, reflexionarán sobre la problemática de la calidad en la universidad. Con miradas y perspectivas seguramente diversas, pero de esta forma y precisamente por ello enriqueciendo la visión general de una problemática que es multidimensional y ciertamente compleja. Los aportes y contribuciones que ellos harán, estoy seguro, nos dejarán mejor pertrechados, no solamente para cuestionarnos, sino para intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos, y es la de cómo mejorar la calidad de la educación en la universidad.
Pregunta que no es simple, a poco que tengamos en cuenta algunos datos del escenario hoy presente en la mayoría de nuestras universidades, por lo menos de Argentina, sobre todo en los primeros años de estudio. Un escenario de masividad en un tiempo en donde la inclusión es un deber y una responsabilidad de la cual no podemos desentendernos. Escasa formación previa de los alumnos, escasa motivación para el estudio, poca formación pedagógica de muchos profesores y un ethos académico, por así decirlo, en declinación. Además de muchos otros datos, algunos de los cuales enumeró en la conferencia el doctor Fernández Aguayo. Pero no soy yo quien debo hablar de estas cosas, sino nuestros invitados. Doctor Laza. En primer lugar, quería agradecer al Instituto Maritain, que siempre es demasiado generoso para con mi persona, tanto en la persona de su presidente nacional, que es el doctor Julio Plaza, como el presidente de Córdoba, el doctor Jorge Gentile, su secretario, el doctor Gonzalo Fernández, y especialmente al doctor Papini, también, que es el secretario del Instituto Maritainiano Universal, Internacional. Y no puedo dejar de agradecer al doctor Sánchez Martínez, que ha tenido la facilidad de mantener la correspondencia y paciencia conmigo, así que le agradezco especialmente. Creo que tengo 20 minutos, ¿no? 20 minutos. El núcleo fundamental de la comunidad universitaria está constituido por aquel vínculo que se establece entre maestro y discípulo, fundado ese vínculo, esa común unidad, en el amor a la verdad, en su búsqueda afanosa y en la dación de la misma a través de ese acto que se llama docencia, doscientia, doy la ciencia. Precisamente es este núcleo, paradójicamente, tal como lo refiere Ana de Donini, el que está casi ausente de la agenda de las políticas universitarias, tanto a nivel nacional como internacional. La causa del abandono de esta cuestión esencial de la vida universitaria tiene que ver con un modelo de universidad, si se podría llamar tal, gerencialista y mercantilista que Argentina ha adoptado desde hace ya cierto tiempo. Este modo está centrado en una concepción del saber de tipo operatoria. Yo aquí voy a hacer diversas afirmaciones que habría que explicar muchos supuestos de esto, porque para esto habría que remontarse a Bacon, explicar el tipo de saber, etcétera, el nuevo órgano y demás. Yo voy a dar supuestos aquí. Una concepción de universidad fundada en un saber de tipo operatorio, y de allí que la vinculación ciencia, técnica, empresa se convierta en un eje estructurante de la actividad tecnocientífica. En consecuencia, la gestión y la comercialización del conocimiento desplazan de manera, yo diría, casi total a la modalidad de cultivo del conocimiento genuinamente universitario. En lugar de preocuparse y ocuparse por la generación de maestros, nuestras universidades promueven la existencia de gestores que administran dineros públicos ordenados a que el sistema universitario siga funcionando. La universidad actual, dominada por esta lógica, no deja espacio alguno para un acto fundamental, cual sería el del autopensarse. Para pensar su esencia y sus fines,
que derivan de esta esencia. Por el contrario, la lógica que la domina está orientada toda ella hacia la consolidación de procesos en detrimento de la reflexión sobre la génesis y los resultados de los mismos. Anna Donini, sigo citando a la misma autora, en su escrito Crisis y Desafíos de la Universidad Contemporánea, hace referencia a los diversos documentos que organismos internacionales han producido en las últimas 2 décadas acerca de la problemática de la universidad en nuestro continente. Entre los últimos, señala el Encuentro sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrado en noviembre de 2008 en Cartagena de Indias. Uno de los ejes del documento base de ese encuentro se refiere a los criterios de calidad en la universidad. Sin embargo, como agudamente lo señala Anna Donini, el documento en cuestión, cito, describe problemáticas que no profundizan en las causas de la crisis ni en un análisis más denso del modelo de universidad subyacente a muchas de estas cuestiones que se refieren prioritariamente al funcionamiento de las instituciones, o sea, a lo instrumental, subraya, más que a su razón de ser. Hasta ahí la cita. Ahora bien, me hago una pregunta. ¿Cómo se ha pasado de aquella universidad como expresión del espíritu humano, cuyo acto por excelencia es la síntesis, que es unidad en la multiplicidad, a esta otra universidad, pondría entre comillas porque el UNUM no está, gerencialista y mercantilista? Me pregunto qué es lo que ha sucedido para que aquello que dice Sócrates a Teteto, que Teteto le dice, Sócrates le dice a Teteto, hay que deliberadamente evitar a esos hombres rudos que solo reconocen como real lo que pueden agarrar con las manos y no reconocen nada de proceso ni nada de realidades invisibles. ¿Qué ha sucedido para que ese alma antiuniversitaria haya tomado las universidades que hoy en día son nominales? La respuesta, esto es una lectura filosófica, a mi juicio no puede encontrarse sino en aquella filosofía, comillas, que ha generado la historia contemporánea, o sea, es una tesis, o sea que la historia no se constituye por luchas de contrarios ni por deseos insatisfechos, etcétera, etcétera, sino que la historia está gobernada por ideas, y hay una idea que ha configurado la historia contemporánea a través de una categoría que se dio la historia contemporánea y tuvo su consecuencia en otra categoría, que son las categorías de revolución y la categoría de nihilismo. Esa filosofía a la que me refiero, entre comillas, porque es una antifilosofía, es la de Marx. Fue este filósofo quien paradójicamente aniquiló la idea misma de teoría y como consecuencia de ello un concepto clave de Occidente, que es la idea de la interioridad metafísica. Y acá me refiero concretamente a la presencia de alguien que es más íntimo a mi yo que mi yo mismo, y que el hombre con ese alguien mantiene una relación constitutiva, y que luego de ahí surgen las otras relaciones que él establece, por ejemplo, en la sociedad política. En la tesis 10ª sobre Feuerbach produce un cambio, es tremendo esto, lo de Marx, a mi juicio, que ha producido un cambio epistemológico en la naturaleza de la filosofía. Una filosofía entendida como comprensión de la realidad. En la tesis 11ª pasa a ser una filosofía entendida en términos de transformación del mundo. De este modo, el conocimiento entendido en términos de visión deja paso a un conocimiento entendido en términos de construcción. Fíjese la claridad. Donato Iaia, el maestro del gran filósofo italiano, para mí uno de los más grandes especulativos del siglo XX, que estemos acá de China en el pensamiento, pero no dejó de reconocer que fue un gran especulativo, que se llamó Giovanni Gentile. Su maestro, Donato Iaia, decía: para abandonar definitivamente la metafísica, hay que abandonar definitivamente la idea de un conocimiento entendido como visión para pasar a asumir la idea de un conocimiento entendido como transformación de la realidad, como construcción.
Por eso, el eclipse de la metafísica y la entronización del conocimiento tecnocientífico pasan a dominar el nuevo escenario de la cultura. La tesis 11ª sobre Feuerbach conduce de modo necesario a suscribir la sexta, aunque esté anticipada, pero genéticamente me parece que es la primera, la 11, y la sexta del mismo escrito de Marx sobre Feuerbach, que dice: el hombre no es una naturaleza, sino es el conjunto de relaciones sociohistóricas. Un hombre reducido puramente a la dimensión sociohistórica ya no mantiene una relación constitutiva con un ser trascendente, sino que ahora la relación constitutiva la mantiene con la sociedad política. Por eso todo es política, por eso el hombre es reducido a la categoría de ciudadano. Así, la realidad de la interioridad metafísica, la cual mostraba la dependencia constitutiva del hombre respecto a su creador, fue sustituida por la existencia de un ser humano cuyo fundamento constitutivo pasó a estar dado por las relaciones sociohistóricas. Todo el ser del hombre quedó absorbido por la polis. El totalitarismo político hace su epifanía y nos sigue acompañando hasta hoy. Si todo es política, la universidad no va a ser una excepción a la regla. La politización de la universidad conduce, a nuestro juicio, a la pérdida de la inteligencia universitaria y de su objeto de búsqueda, que es la verdad. El auténtico espíritu universitario, ocioso, desinteresado, es reemplazado, como lo señala bien un gran autor, que predijo de algún modo, profetizó lo que era el nacionalsocialismo, que fue Julien Benda, que en su obra traducida en español, pero no sé si sería exacto esa traducción, el texto español publicado en Chile se titula La traición de los intelectuales, y decía Benda: ese espíritu universitario fue reemplazado por una voluntad, cito, decidida a situarse dentro de un modo real o práctico de existencia, eminentemente utilitarista. El resultado ha sido la existencia de un universitario autotitulado intelectual que se caracteriza por una fuerte tendencia a la acción, por la sed de un resultado inmediato, pero por el desprecio de los argumentos. Ahí la cita. El marxismo nos ha legado, como podemos apreciar, la existencia de un hombre cuya esencia es sociohistórica y cuyo comportamiento cognoscitivo consiste en dominar la naturaleza a través del conocimiento tecnocientífico para ponerla al servicio de las necesidades que el hombre colectivo establezca. De allí que la universidad sea pensada como la gestora, administradora y comercializadora de conocimiento científico para satisfacer esas demandas de ese hombre colectivo. Permítanos citar estas lúcidas palabras de un connacional nuestro que creo que está en la línea del gran Ortega y Gasset en su misión de la universidad del año 31 y otros grandes pensadores occidentales que pensaron sobre la universidad. El connacional es Santiago Kovadlov y dice: yo diría que hay un fenómeno que tiene un alto grado de transparencia en nuestro tiempo y es la responsabilidad en la decadencia de la vida universitaria. Hoy tenemos facultades, no tenemos más universidades. La vida facultativa es una vida que habilita para el ejercicio de profesiones. La vida universitaria es una vida que inscribe la comprensión del propio quehacer en el campo de una visión de mundo. Uno egresaba de una universidad, no de una facultad. La vida universitaria ha desaparecido porque el sentido de la interdependencia se fragmentó. En consecuencia tenemos expertos, pero no tenemos universitarios, individuos que comprendan la relación que guarda aquello que cada uno hace con lo que no hace, el modo en que se vincula su campo con otros campos. Esta feudalización del saber ha contribuido a generar nuevas formas de ignorancia. Normalmente la ignorancia estaba asociada al desconocimiento. Hoy la ignorancia está asociada a formas de conocimiento. Un hombre ignorante no es el que no tiene una especialidad, sino el que solo consiste en ella. Hasta ahí la cita. Frente a esta pérdida de rumbo de la universidad, consideramos necesario de modo urgente barajar y dar de nuevo. Esto exige volver a plantearnos: ¿para qué existe la universidad en el mundo de hoy? El tema de los fines. ¿A qué anhelo del alma pretende satisfacer? ¿Cuál ha sido la causa que ha originado su fundación? Consideramos que la universidad es el fruto de la exigencia del espíritu.
así lo escribí en un texto que titulé La universidad como fruto del espíritu, que es esencialmente universitario. Estoy hablando no de un origen histórico, que podemos ubicar en el siglo XIII, en la Edad Media, sino estoy hablando de un origen ontológico, fundado en las exigencias mismas de la inteligencia humana, que es por esencia universitaria, porque el análisis es un momento de la inteligencia, que distingue de un todo las partes, pero ninguna parte se puede declarar la totalidad, sino se pone en relación con las otras para buscar esa unidad de la multiplicidad. Y ese acto se llama síntesis. Por eso la universidad es expresión de esa síntesis que es dialéctica integrativa. Consideramos entonces que ese acto, esa naturaleza humana es la que genera la universidad. Esta exigencia de síntesis de todos los conocimientos impide que cada uno de ellos permanezca cerrado en sí mismo, por un lado, y permite que dicho conocimiento se ponga en una relación dialéctica integrativa con los demás ámbitos cognitivos por el otro. Ahora bien, esta necesidad sintética del espíritu humano, dentro de la cual se encuentra incluido el primer acto, del cual es el análisis, dije, pero está ordenado a la síntesis, es necesario cultivarlo. No se tiene por el hecho de su nombre. Nadie corre de nosotros 8 kilómetros diarios si no se ejercita. Y hay gente que quizás este acto de síntesis lo realiza muy pocas veces en su vida. Por eso hay que cultivarlo. En consecuencia, la educación universitaria no es una educación pensada en orden ni a la emancipación, porque primero hay que emanciparse, antes de emanciparse de la estructura, hay que emanciparse del mal que está en nosotros, pues también tenemos que emanciparnos de eso también, aparte del otro. Ni del dominio tecnocientífico, como nos enseñan estas universidades financialistas hoy, sino una educación que yo he propuesto, una educación desde la experiencia, y me voy a brevemente explicar. ¿Y experiencia de qué? Fíjense la palabra experiencia. ¿Cuántas cosas nos pasan diariamente? Estamos atiborrados de información, muchas cosas pasan, pero quizás nada nos pase, porque si algo nos pasa interiormente, somos capaces de que eso que nos pasa nos interpele y nos obliga a tomar una posición frente a eso y ya no ser los mismos. De manera tal que si todas las cosas pasan y nada nos pasa, ese individuo está incapacitado para ser educado, porque la educación propone una segunda naturaleza, una transformación, es dadora de forma, y es imposible que un hombre pétreo, donde nada le pase, sino que le pasan muchas cosas, pero a él nada le pasa en interiores, ese hombre no está capacitado para la educación. Decía Benjamin, hoy el mundo actual es un mundo que ha destruido la experiencia, para que a nadie le pase absolutamente nada. Y citaba el ejemplo del periodismo. La lógica periodística se ha instalado también en las universidades y en las escuelas. Es la lógica porque para saber hay que estar informado, y encima opinar, porque esa es la lógica, pero no media ese acto de reflexión, ese acto de pensar, que es fundamental y que lo debe cultivar la universidad, que se exprese de tal. Por eso diría yo ahora brevemente, voy a hacer una referencia, me queda un poco tiempo, al sujeto en que eso pasa. Al sujeto, fíjense, el sujeto que sería el educando o el maestro, es la tierra donde debe pasar algo. El sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, de pasaje, algo así como una superficie sensible, capaz de captar aquello que está pasando. O sea, de manera tal que no es puramente pasivo, sino es una pasión tensional, alerta a aquello que está pasando. Por eso el sujeto de experiencia, más que un sujeto activo, es un sujeto pasivo, capaz de que algo lo invada exteriormente y lo cambie. ¿Qué es el verbo experiri latino? Sino el probar, el ser capaz de probar algo, y esa experiencia, por eso, es un encuentro o una relación con algo que se prueba, y ya no me deja ser el mismo. He sido cambiado luego de probar algo. Podría ser una referencia, pero voy a dejar de eso. De lo afirmado precedentemente podemos extraer una conclusión. Si la experiencia es lo que nos pasa, y si el sujeto de experiencia es un territorio de paso, entonces la experiencia es una pasión.
Es como si el sujeto pasional hiciese algo con el hacerse cargo de lo que le está pasando. De allí luego que esa pasión mediante la cual probó salga transformado. Y una auténtica universidad, ¿qué debe ser capaz de hacer probar al discípulo? Por eso hay una condición fundamental, si lo pone en una universidad no existe. ¿Saben qué? Se llaman maestros del pensar. Y como los maestros no están vivientes, lamentablemente, como dice el gran Leo Strauss, es necesario tener libros, porque los libros nos comunican con los grandes maestros de Occidente. Por eso una gran preocupación de la universidad es vivir preocupada por conseguir grandes libros, las grandes obras. Y la universidad se hace fundamentalmente de libros y de maestros, por lo menos la universidad occidental que conocimos y que responde a esa exigencia del espíritu humano. Entonces decía, ¿qué debe hacer un maestro? Probar al discípulo para que no salga más el mismo, que sea transformado ese señor que venía sin ninguna formación, sin ninguna idea, sin ninguna visión prácticamente de la realidad, a tener una visión amplia, a haber cambiado su vida. ¿Qué es capaz de? ¿Qué debe ser probar? Un acto que no se tiene por el hecho de ser hombre, como no se tiene, insisto, correr 8 kilómetros diarios si no se ejercita. Ese acto se llama pensar. Y el pensar, ya lo dijo el joven Teteto, le preguntó a Sócrates, dime maestro, en el Teteto, ¿qué es eso de pensar? Y Sócrates le respondió simplemente, miren, es el diálogo del alma consigo misma, que consiste en preguntar y en responder. Pero sucede que la respuesta no la tengo en el bolsillo. Hay una distancia que recorrer entre la pregunta y la respuesta. Y esa distancia la recorre algo que se llama inteligencia, a través de actos, cuáles son la definición, el análisis, la relación, la síntesis, la sistematización. Todos esos actos, un maestro que se precia de tal, lo ejerce, lo pone en acto en cada clase. O sea, pone en cada clase el pensar en acto. No repite cosas, sino pone el pensar en acto en cada clase. Y la educación hoy, ¿por qué los alumnos se aburren? Es un tedio, porque planteamos las cosas al revés. Si yo los invitara a ustedes hoy a cazar patos en una laguna de por acá cercana de Córdoba, y les dijera, miren, supongamos que nadie sepa de ustedes cazar patos, yo agarro la escopeta y empiezo a gatillar alocadamente. Cualquiera de ustedes me va a decir, profesor, pero he perdido la razón. Discúlpeme, porque yo no vemos ningún pato en el aire volando. No, digo, yo tiro porque por ahí pasa alguno y le pego. Entonces diría, pero es al revés, señor, usted tiene que apuntar y después gatillar. Primero el objeto apunta y después gatilla. Bueno, la educación se plantea del primer modo. Se dan respuestas que no se sabe a qué preguntas responden. Nadie sabe. ¿Sí? ¿Sabe lo que tiene que vomitar en el examen para obtener el cartón y después colgarlo? Cursé el arroz con leche con fulanito de tal, hice el viaje a tal lugar, cursé la materia, qué sé yo, socio, no sé cuánto, filosofía, esto, lo que sea. Pero el pensar está totalmente ausente, porque una educación debe plantear, señores, al revés, preguntas que dieron origen a respuestas. Y cuando agarran al pobre Platón y lo presenta con los dos mundos, yo digo, cualquier alumno de hoy diría, pero Platón es un reverendo idiota, porque esto a qué responde en vez de desentrañar el maestro, el cual supone que piensa. ¿Cuáles fueron las preguntas que condujeron a Platón a dar esas respuestas? Porque si usted hace eso, el alumno va a entrar en ese círculo virtuoso, porque él mismo va a tomar una posición entendiendo la pregunta y dando su propia respuesta, y habrá logrado el acto que el maestro desea, que es el pensar, sin el cual la vida universitaria no existe, y le está dando la llave el maestro, la mejor posibilidad de progreso, porque el progreso es por el pensar que me hace acceder a la verdad, porque siempre el progreso es progreso en la verdad. La dicotomía no es entre viejo o nuevo, la dicotomía es entre verdad y error. Lo que pasa es que eso exige un esfuerzo en primera persona. Es muy lindo seguir los vientos que soplan. El problema es tomar yo en primera persona y decir si esos vientos son verdaderos, no son verdaderos, qué tienen de bueno, qué tienen de malo, etcétera, etcétera. Cribar. En definitiva, uno nunca es amante de ningún tiempo histórico, solo es amante de la verdad que los hombres van descubriendo en los tiempos históricos. Entonces,
decía, termino ya con esto, lamentablemente, lo digo positivamente, la universidad necesita contar con grandes maestros que sean capaces de transmitir a sus discípulos ese acto de pensar para que amen la verdad. Y el único método de la educación, el único para mi método, se llama el pensar en acto. No hay ningún otro método. No conozco hoy por hoy plan alguno de calidad que se ocupe de esta principalísima cuestión. Será porque los parámetros de conducción, tanto a nivel nacional como internacional, solo apuntan a problemáticas macro del sistema ordenadas a que el mismo sistema sigue funcionando, pero sin preguntarnos jamás si eso que funciona adecuadamente, de acuerdo a la esencia y los fines de la universidad. Al respecto, Ana Donini, que es una especialista, yo no lo soy, señala que la perspectiva macro haya capitalizado en interés y eclipsado la reflexión sobre el núcleo de enseñar y el aprender. Ese fenómeno tan complejo y misterioso que ocurre en cada aula y del que poco conocemos. Ocurre, o yo diría, o no ocurre, porque eso necesita de un maestro. Lamentablemente, los hombres rudos a los que hacía referencia Sócrates se han adueñado de las universidades y han sofocado el espíritu universitario, el cual exige tiempo interior, señores, para la producción de calidad. Tiempo. Un universitario que estudia no es una máquina de hacer chorizos, que saca chorizos en serio. Necesita tiempo de meditación para producir obras de calidad. Tiempo de estudio diario. Si la universidad se volviese a pensar a sí misma, favorecería esta investigación fundamental, es decir, aquella investigación desinteresada en vista de aquello que no está destinado a una finalidad utilitaria, sino ordenado únicamente al conocimiento de la verdad, no utilizable, aunque dadora de sentido, nada más ni nada menos que esto, la planificación del hombre. No estoy planteando una dialéctica out-out entre humanismo y ciencia. Digo una dialéctica, también necesitamos decir, estoy diciendo que hoy el conocimiento tecnocientífico es exclusivo y excluyente, y en eso está el error de la universidad. Y termino con esto: aboguemos para que los hombres rudos por lo menos dejen ser, no digo que no dominen las universidades, que dejen ser a los verdaderos universitarios. Me acuerdo del gran Leo Strauss, decía, tenemos que formar a los políticos, los de filosofía, porque va a desaparecer la filosofía, que es el cultivo desinteresado de la verdad, que es fundamental para el sentido de la vida humana. Entonces decía Leo Strauss, filósofo judío, amigo en mi ruta de búsqueda de la verdad, decía, miren, formemos a esos hombres, porque cuando tomen el poder no nos van a dejar ni siquiera existir. No nos van a dejar vivir, tener el tiempo del ocio para meditar acerca de la verdad. Entonces yo digo hoy, aboguemos para que los hombres rudos, por lo menos, dejen ser a los verdaderos académicos, los cuales solo exigen nada más que esto, el tiempo interior y libros necesarios para la creación auténtica universitaria, que es como decir, para cultivar in interiore aquella verdad que no sirve para nada, pero que da el sentido pleno a la existencia. Y yo esta verdad que no sirve para nada, y con esto termino, voy a citar al maestro Maritain, porque cuando tenía 19 años cayó en mí esta obra que no me voy a olvidar nunca y que cada tanto repienso. En su prefacio a los grados del saber, Maritain escribió grandeza, tituló el prefacio Grandeza y miseria de la metafísica. Así lo tituló. Por eso cuando preguntan los alumnos en el curso de filosofía, ¿para qué sirve la filosofía? Yo les digo, no sirve para nada. Escuchen bien, para nada. Y añado un verbo, un adverbio, felizmente, para nada. Porque es como si un amante que ama a su amado se hubiera preguntado, ¿para qué me sirve este amor? Ama directamente, y como ama el amor, recibe como contragolpe, sin buscarlo, cantidad de beneficios. El que ama la verdad desinteresadamente le pasa esto, y ante todo el encuentro de sentido, que es lo clave del hombre. Lo peor que le puede pasar al hombre es vivir sin saber para qué vive. Y termino con estas palabras de Maritain, que se refería a la verdad inútil, pero que otorga el sentido a la existencia humana. Yo me acuerdo, apenas asumí como decano, dije, voy a luchar
para que se cultive un saber que no sirve para nada. Alguno que miraba y decía, este tipo está loco, hay que internarlo directamente. Pero dije eso. Y como acertadamente lo señalara Jacques Maritain en el prefacio titulado Grandeza y miseria de la metafísica en su obra Los grados del saber, decía: ella, la verdad, está por encima de toda servidumbre. Inútil porque es supraútil, buena en sí y para sí. Y remata: sin embargo, nada es más necesario al hombre que esta inutilidad. En realidad, el espíritu humano, y así lo había entendido la auténtica universidad, tiene necesidad imperiosa no de cosas que le sirvan, sino de una verdad a la cual el hombre sirva. Y terminaba Maritain, y con esto termino, porque solo la verdad es el alimento del espíritu, y esa, la grandeza, la base de nuestra grandeza, es precisamente el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laza. Pedimos al doctor Arnulfo si puede dar. Muy buenos días todavía. Gracias por la invitación. Quedan 10 minutos, 15 minutos para comenzar la tarde. El agradecimiento de estar en esta universidad con largos años de historia en esta patria, en esta república, y también largos años de historia en Latinoamérica. Los agradecimientos también a los institutos de Chile y Argentina, con sus distintas filiales, que hacen posible que estemos en la cuarta versión, en el cuarto coloquio argentino-chileno. Y también la gracias a muchas personas que uno en el transcurso de la vida y las experiencias, como decía el decano, uno ha ido conociendo a muy buenos amigos de este lado de la cordillera, en distintas ciudades de este país. Lo que yo les voy a plantear tiene un título que uno a veces se pregunta qué hay detrás de ese título, cuando lee Desafíos y Silencios. ¿Qué significa Maritain en la formación de profesores en Chile? Y parto recordando el motivo de este encuentro. El motivo de este encuentro era el tema de la educación superior, era el tema de la educación en sus distintos ámbitos, era el tema que estaba bajo un subtítulo que decía Educación en este momento crucial, en el siglo XXI. Y si uno va a ese nombre, a uno le evoca Maritain y le evoca hoy día los conflictos actuales de la educación. Lo que voy a presentarles es el caso chileno, el cómo se forman los profesores chilenos y qué situaciones tenemos y cómo a veces Maritain o cómo uno ha sido coherente con el pensamiento Maritain, o cómo también en muchas casas de estudios se ha olvidado a Maritain desde la década del 80 en adelante. Los ejes de la presentación son 4. ¿Cuáles son los énfasis oficiales de la formación de profesores en Chile? Que yo creo que no distan mucho de lo que son los énfasis oficiales en la formación de maestros, profesorado en Argentina. La diversidad universitaria en la formación de profesores en Chile. Un tercero, una universidad chilena que trata de ser coherente con el legado del cardenal Raúl Silva Enríquez y Jacques Maritain. ¿Por qué? Porque nosotros, en mi caso, yo siento que Jacques Maritain y en el caso del cardenal Silva Enríquez, muchas de las obras eclesiales, la obra social, la obra educativa, el cardenal Silva Enríquez, la importancia que él tuvo en la sociedad chilena en los momentos duros de la década del 70, del 80, y también cuando él asumió el obispado de Santiago, ya, y su rol de cardenal en la década del 60, estuvo inspirado en Jacques Maritain.
Entonces ahí nosotros tenemos un legado de un pensador francés, pero también tenemos el legado de un chileno nacido al sur de Chile, salesiano, ¿ya? Y que generó grandes cambios sociales en la década del 70 y el 80 en Chile. Y por último, ¿cómo podríamos avanzar para recuperar lectura en la formación de profesores? Si uno va a los programas de estudio que están detrás de la formación de profesores, Maritena ha desaparecido desde la década del 80 en adelante. Y en el caso de algunas universidades muy puntuales, como el caso que les voy a mostrar, se mantiene todavía en su lectura. Pero también como Maritena tiene mucho más de donde uno podría leer. Y a tantos estudiantes hoy día presentes, es un espacio que uno debería encantarse por la lectura, no para ser filósofo, no para ser educador, sino porque Marilén habla de una diversidad de temas que son parte del desarrollo de la persona. Una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos en Chile es hacia dónde miramos. Nosotros estamos en el rincón, en el cono sur, algunos dicen cayéndose del mapa. Si uno lo invirtiera estaríamos en el centro del mapa, si uno pusiera el Pacífico en el centro estaríamos en el centro del mundo, no sería el Atlántico. Nosotros fundamentalmente en la formación de profesores miramos hacia lo que se llama el hemisferio norte. Y los convenios que tenemos en la formación de profesores están ligados al mundo anglosajón, el mundo de la Europa Central, el mundo del Oriente con Japón, el mundo también anglosajón de Nueva Zelanda y Australia. Ahí estamos mirando. Y eso genera una complicación porque estamos de alguna otra manera trayendo un modelo de formación de profesores al contexto de América Latina, al fin del mundo, y hemos perdido sintonía con el mundo latinoamericano, con la cultura latinoamericana, con la integración latinoamericana. Esa es una de las problemáticas. Entonces es una educación que se ha ido descontextualizando. ¿Responde a los grandes modelos mundiales? Sí, pero está cada vez más descontextualizada. Eso es lo primero, que ahí tenemos un problema como modelo de país. Un segundo problema que tenemos es que ayer Roberto Papini hablaba de Babilonia de las ideologías. Yo pensaba anoche, Chile es una Babilonia de las universidades. Tenemos 59 universidades. No sé cuántas existen en Argentina. 48. 59 en Argentina, 59 en Chile, 48 en Argentina. Públicas. 106 públicas y privadas. Cierto. Y si uno tomara la cantidad de habitantes, nosotros somos, según el último censo, no oficial, somos cerca de 17 millones de habitantes. 17 millones de habitantes, la mitad que usted. Y tenemos un número superior al 50%. Y si yo le sumara los institutos profesionales que también forman profesores, ¿ya? Llego a 102 centros de estudio donde posiblemente se podrían formar profesores en Chile. Entonces, esa es la Babilonia de las universidades en Chile. ¿Cuántos estudiantes se forman en pedagogía en Chile? 97.000 estudiantes actualmente se forman para alguna carrera de profesorado en Chile. 97.000 estudiantes. Nosotros en la educación superior tenemos una cobertura de cerca de 1 millón de estudiantes. Y de ese millón de estudiantes, el 10% estudian la carrera del profesorado en distintas áreas. Entonces, estamos también en una situación que estamos en busca de un modelo externo y por otra parte estamos en esta Babilonia de las universidades y de la cantidad de programas que forman profesores. Recuerdo una cita de Maritain. Por curiosa paradoja, la enseñanza de la universidad coincide con una definitiva especialización de los estudios. Entonces, en esta Babilonia de las universidades hemos perdido el sentido de comunidad universitaria. Hemos perdido el sentido de un modelo de proyecto de país en el caso chileno. Y hemos fragmentado la universidad, absolutamente. Por otra parte, y esto también a nivel internacional, en este modelo que toma Chile, toma lo que son las competencias tuning y para los estudiantes acá tal vez les sean semejantes, que en su desarrollo curricular de formación tienen que tener competencias básicas, lectura, comprensión de las matemáticas, de las ciencias, tienen que tener competencias transversales, competencias de formación general y competencias profesionales. Ese es el modelo. Ese es un modelo estándar para aplicar en Chile.
¿Dónde se ha radicado en Chile el énfasis del profesorado? ¿Dónde se dice que está, de otra manera, la llave maestra para resolver el problema que tenemos en la calidad de la educación? Algunos dicen que están en los cambios curriculares, es decir, modifiquemos las mallas de estudio, modifiquemos las secuencias, agreguemos más asignaturas, más cátedras, más talleres, modifiquemos a los profesores, a los estudiantes, las metodologías de evaluación, etc. Algunos dicen que ahí está la clave maestra. Otros dicen que está en la práctica progresiva. ¿Qué significa eso en Chile? Significa que un maestro o un estudiante de profesorado debe tener una cercanía con el modelo escolar desde temprana edad en su formación, no al final o en las prácticas profesionales. Y si una carrera en Chile algunas duran 8 semestres, es decir, 4 años, y otras duran 10 semestres, 5 años, se dice que en el segundo año uno debería tener un acercamiento al medio escolar. Y que a partir de eso uno podría ir generando el sentido de vocación y pertenencia a la profesión. Uno dice que esa es la otra puerta de entrada. Una tercera que tiene que ver con buscar alumnos talentosos. Y nosotros tenemos una discusión en Chile que entendemos por alumnos talentosos. Nosotros tenemos una prueba de selección universitaria, ¿ya? No todos los estudiantes entran a la universidad, y se dice, bueno, aquellos estudiantes que tienen más de 600 puntos en nuestra prueba universitaria tienen las capacidades o los méritos académicos para estudiar una carrera de profesorado. Eso también es un tema cuestionable. Por otra parte, y también yo creo que aquí se dice, bueno, ¿qué deben aprender y enseñar los estudiantes? ¿Cuál es lo básico, los profesores? ¿Cuál es lo básico? Y cuando yo mido a los estudiantes que ellos forman en el ámbito escolar, en los colegios, si yo les aplico una prueba en cuarto básico de primaria, octavo básico de primaria, segundo de secundaria, etc., deberían responder ciertas cosas que su profesor les enseñó. Entonces, los resultados de los estudiantes, de alguna otra manera, son lo que deciden si ese profesor tiene una calidad adecuada para trabajar en el sistema escolar. Y por último, este aumento progresivo en la calidad de los estudiantes. Cuando uno habla de formación de profesores, no puede no hablar de lo que imagino que uno de los rectores va a hablar, que es el aseguramiento de la calidad. Nosotros en el año 2006 establecimos un modelo de aseguramiento de calidad que hoy día está en cuestionamiento, yo creo que usted lo ha visto en la prensa, por un tema de honestidad. En esta Babilonia de la universidad también ha existido falta de honestidad de instituciones por lograr las acreditaciones, ¿ya? O por lobby o por el pago de algunos estipendios. Y eso, de alguna manera, ha mermado, ¿ya? Los procesos que hemos tratado de instalar en los últimos años. ¿Qué dice ese modelo? ¿Cómo evaluamos un programa de profesorado si es de calidad o no? Y ahí me quiero detener dos cosas. Nosotros tenemos en forma obligatoria 2 carreras que deben ser evaluadas obligatoriamente y pasar por este proceso. Son todas las carreras de medicina y son todas las carreras de profesorado. Las únicas 2 obligatorias. El resto es voluntario, ya el que usted se presente al proceso de aseguramiento de calidad. ¿Y qué se evalúa? Algo que también es estándar, si cumple con el perfil de egreso, si tiene los recursos para la enseñanza, para educar a sus estudiantes, si tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y si está vinculado con actividades con el medio social, productivo, que rebunden en el mejoramiento de ese perfil de egreso. Así como tenemos un problema de honestidad, también tenemos un problema real político en Chile de que algunos piensan que la educación es un bien de consumo, la educación se compra. ¿Ya? Y en eso quiero ser súper responsable. ¿Ya? Nuestro actual presidente piensa que es un bien de consumo. No por palabras de otros, por palabras de él, dichas en la Casa de Gobierno en un momento de crisis. Y si uno va a su último discurso presidencial, de hace pocas semanas atrás, el 21 de mayo, el tema de la educación se resolvía con recursos, con métodos, pero no yendo al fin de la educación, el modelo que queremos formar de hombre en la sociedad chilena. No, esa no es la discusión. Entonces ahí tenemos un problema real de la clase política chilena. Vuelvo a otra cita de Maritain y me voy a quedar con una parte de ella que dice: nuestro exagerado afán por la perfección de nuestros medios y métodos de educación y nuestra impotencia en hacer que sirvan a su fin. En el caso chileno hemos optado por los métodos, no por el fin. Hemos perdido de vista el fin último de la educación. Y si avanzo,
me encuentro con, si era impresionante la cantidad de universidades o lugares donde se forman profesores en Chile, si yo les contara la cantidad de programas, carreras donde se forman profesores en Chile, es mucho más alta. Si tomo universidades con aporte público, es decir, tradicionales, públicas, hay 220 programas, 228 programas donde un estudiante, cualquier estudiante sacado podría estudiar una carrera de profesorado. Si voy a las universidades privadas, me encuentro con 406 programas donde podría estudiar una carrera de profesorado. Y si voy a institutos profesionales, 93. Entonces, díganme, ¿eso genera una coherencia de un modelo en un país tan pequeño como el nuestro, con 17 millones? ¿Genera una coherencia? Ahí tenemos una problemática. Avanzo para cumplir con el tiempo y voy a otra cita. Un hombre solo se forma en el ser una vida comunitaria, de comunidad, en la que comienzan a despertar la inteligencia cívica y las virtudes sociales. Y aquí voy a entrar en otro lugar, en el tercer eje de la presentación, que es, bueno, cómo asumimos, si es eso, si entendemos la educación como parte de eso, cómo también tenemos buena experiencia en Chile. Y ahí tenemos la experiencia de la coherencia de un legado. Aquellos que no ubican, el que está a mano derecha mía, a mano izquierda de ustedes, es el cardenal Raúl Silva Enrique, sacerdote salesiano, arzobispo de Santiago, cardenal de la Iglesia chilena en la década del 60, 70 y hasta el 83, ¿ya? Y él escribió una carta, cuando falleció Maritain escribió una carta, y en esa carta él alaba la coherencia evangélica de Maritain, la coherencia evangélica, no solamente en su pensamiento, en su actuar y en sus relaciones humanas. Y de ahí nosotros tomamos una inspiración. Ese caso de esa coherencia, este cardenal formó una universidad. Y cuando uno ingresa a esa universidad, lo primero que encuentra es una placa. Y esa placa es del párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todo estudiante que cruza por esa puerta lee que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Y si eso yo lo leo en la entrada, por lo cual yo le exijo a los profesores, a las autoridades de esa universidad que cumplan con aquello que declaran a la entrada, que sean coherentes con eso que plantean. Y luego, para construir esta universidad, él tuvo muchos inconvenientes con una universidad católica hermana, con la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde yo también estudié, ¿ya? Estudié en esta casa de estudio y también en la Pontificia. Y una larga epístola por formar este centro de estudio en la década del 80, y que la Pontificia se oponía constantemente a que existiera otro espacio de formación de profesores ligados al mundo católico. ¿Ya? El cardenal escribe esta carta y se la escribe a un cardenal actual de la Iglesia chilena, que vamos a reservar su nombre, ¿ya? Pero que está en esa carta que está ahí. Le dice 2 párrafos. En el campo de la preparación de profesores en Chile hay una enorme posibilidad y una inmensa necesidad de hacerlo. Le responde esta persona de la Pontificia que le había dicho que no era bueno formar otra universidad. Y en esta carta el cardenal dice esa frase y dice otra. Al mismo tiempo, la universidad, se refiere a la universidad de donde viene la carta, de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, al mismo tiempo, esa universidad desarrolla una activa campaña para defender la doctrina liberal y el capitalismo. Todo esto ha sido condenado por la Iglesia Católica y muchos de nosotros, los obispos, nos duele esta situación. Entonces, el origen de ese legado, de esa universidad, tiene que ver en un momento difícil del país, año 82, ¿ya? Donde el cardenal dice hay que formar profesores en otro lugar. No por la tradición, no por los años, no porque sea pontificia, sino que tenemos que buscar un lugar donde formar los profesores para un Chile más justo, más democrático y libre. Son palabras del cardenal. Esto lo paso rápidamente, que es la visión de nuestra universidad, donde quiere ser reconocida como una universidad que promueve la juventud, la familia, la ecología humana y el bien común. Temas absolutamente cercanos al pensamiento de Maritain, que han estado presentes ayer y hoy día.
El perfil de los estudiantes, si ustedes estudiaran, queridos muchachos, si ustedes estudiaran allá, el perfil de egresado que ustedes deberían evaluar al final de su egreso de la carrera, de cualquier carrera en la universidad, es si ustedes reconocen la dimensión social y trascendente de su vocación. Y me voy a referir a una exposición de ayer. Se habla del proyecto de vida. Los alumnos el primer semestre trabajan un proyecto de vida. Se les motiva a trabajar un proyecto de vida al ingreso a la universidad. Se les motiva a discernir la vocación. Discernir la vocación. Es decir, cuando tengan 40, 50, 60 años, quieran levantarse en la mañana porque hace sentido lo que van a hacer ese día. ¿Ya? Por otra parte, es trascendente. Está más allá de mi vida física. ¿Ya? No termina conmigo mi vocación. Yo me proyecto en el trabajo con jóvenes, adolescentes, con adultos, que no conozco a sus familias, no conozco a sus hijos, a sus futuros hijos, pero sí impacto en la vida de ellos. Y por último, una fuerte responsabilidad social. Entonces, con ese sentido, uno evalúa si la universidad es coherente o no. ¿Qué saberes desarrollamos? El saber disciplinar, absolutamente, y eso los salesianos lo dicen: primero somos una universidad, después somos una universidad católica, salesiana, y después somos una universidad católica. ¿Ya? Entonces, pero primero somos una universidad. Entonces, el saber disciplinar, el saber enseñar, el saber innovar en este contexto actual, el saber emprender, ¿ya?, aquellos sueños que uno quiere desarrollar. Por supuesto, el saber convivir, ¿ya?, y el ser en el centro de todo esto. Para lograr que exista una comunidad universitaria y no una caja oscura. A nosotros le llamamos las aulas, en la sala de clases, como la caja oscura. Uno no sabe qué pasa al interior de las cátedras. No pasa, a veces no hay diálogo, a veces no hay trabajo indisciplinar, a veces no hay invitaciones de otros profesores a trabajar con mis estudiantes. Tengo miedo que otros estudiantes trabajen con otros profesores que van a poder comparar. ¿Ya? El trabajo indisciplinar es válido. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Es lo que hoy día la sociedad chilena está hoy día en el debate. Educar para el bien común. Los muchachos del año 95 han salido y ellos han colocado el tema en la mesa. Es necesario no solamente reformar el modelo o repensarlo, sino volver a su fin, que tenía que ver con este tema de la promoción. Y en esta vida ciudadana y cívica que los estudiantes están haciendo, ahí también se desenvuelven en cuanto a persona humana. Y ahí también hay una cita de Maritain que también está ligado a la herencia espiritual de una nación, una civilización. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la formación ciudadana es parte de lo central de la formación de un estudiante en una casa de estudio que quiera ser coherente con el pensamiento de Maritain y del cardenal. Avanza otra. Había una frase de Maritain, no voy de atrás, porque después voy a leer lo último. Despertando y fortaleciendo el sentido de su libertad, así como la suplicación y responsabilidades. Y voy a colocar esta imagen porque los talentos están igualmente distribuidos y hay una responsabilidad si tiene un talento. Si yo quiero ser un profesor, tengo una responsabilidad que debo asumir, y el talento, el desarrollo de otras personas. Somos una institución que es comprometida con ese legado, pero al mismo tiempo que uno no puede evitar pensar que está en un lugar, en este espacio alrededor de esta ciudad, en esta ciudad está en un lugar que es patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿por qué no decir claramente que Maritain es parte del patrimonio de la humanidad? Y sus textos son el patrimonio de la humanidad. Y si uno pensara solamente en esos textos, la responsabilidad del artista, pensar en la educación en este momento crucial, la persona y el bien común, humanismo integral y el hombre del Estado, ¿por qué esos textos no están siendo leídos? Si son parte del patrimonio de la humanidad y del pensamiento. Y por último termino con un texto de Maritain que me evoca mucho, y pensando en el público juvenil de hoy día: el joven ha de aprender y conocer la música
con el fin de comprender su significado, no para convertirse necesariamente en un compositor. Debe aprender y conocer la física para comprender su significado, no para hacerse físico. Entonces nosotros no leemos a Maritain, no, entre comillas, anunciamos a Maritain para ser filósofos, sino para lograr que cada uno de los profesores tenga un desarrollo humano e integral y de beneficio al bien común de nuestra patria y la sociedad. Muchas gracias por la invitación y por invitar. Bueno, buenos días y muchas gracias al Instituto Maritain y a quienes nos invitaron, el doctor Gentil, el doctor Sánchez Martínez y a todos los visitantes y a todos ustedes. A medida que vamos pasando la conferencia, me parece que vamos endureciendo el discurso. A mí me tocó comenzar como docente y por las circunstancias de la vida terminé siendo rector de esta universidad, que creo que es considerada mega universidad, lo cual impone ciertas obligaciones éticas que a veces son un poco diferentes a las de uno como profesor. Tiene que asumir responsabilidades que quizás, estoy casi seguro que nadie está preparado para ser rector, porque no se estudia para ser rector, por más que sean cursos en algunos lugares para ser autoridad universitaria, etcétera, sino encontrarse con una ciudad, o sea, esta Universidad de Córdoba, sobre todo para quienes vienen de otros lugares, tiene más adultos y votantes que alguna provincia argentina. Creo que Santa Cruz, la provincia del presidente, tiene menos adultos que esta universidad, y lo cual la torna enormemente compleja. Y el tema de hoy, que les agradezco al Instituto, al doctor Gentile, al doctor Sánchez Martínez haber elegido esta temática de educación en estos momentos, que esta universidad, que además de ser mega universidad, es una de las universidades más antiguas de América, está cumpliendo 400 años, y es un tema de debate, un serio tema de debate. Todos los títulos de la conferencia me interesaría discriminar. Quiero decirles también, de paso, doctor Laza, voy a contar una infidencia que me da un poco de vergüenza, pero fuimos uno de los redactores de la declaración de Cartagena del 2008, que fue acompañada con un plan de trabajo que justamente no se cumplió todavía, y que hace un par de semanas el doctor Martín Gil tenía que estar también en Santiago del Estero, en una reunión latinoamericana. La gran autocrítica es que hace años que venimos hablando de la calidad de la enseñanza, está internalizada que América Latina tiene que mejorar la calidad, y todavía no hemos tomado pasos decisivos. Yo, siguiendo las conferencias de mis predecesores, quería primero calificar o definir algunos términos que tenemos aquí. Bueno, obviamente calidad es absolutamente necesario definir, es un término bastante etéreo y tiene muchísimos significados de acuerdo a cómo se lo mide. La calidad que se está midiendo con determinados rankings internacionales que
que existen y que son tenidos en cuenta, sobre todo en la Unión Europea, están midiendo calidad, efectivamente, con un fuerte peso del área científico-tecnológica de las universidades, calidad de la instrucción en el área científico-tecnológica, no de la educación, que creo que es lo que quisieron hacer alusión los predecesores, que es la universidad. La universidad es un lugar donde uno se tiene que educar en valores, educar en cultura. En América Latina, en otras regiones del mundo, en Europa, uno puede encontrar mucha cultura en cualquier esquina, pero en América Latina es un rol de las universidades también educar en cultura y educar en política y educar en ética, además de instruir, como sucede en muchas facultades. Estos rankings internacionales están orientados no a estimular a determinadas universidades de algunas regiones del mundo, a modificar, a mejorar, etcétera, sino simplemente a obtener datos precisos de cuántas personas formadas en investigación tienen en un determinado lugar, para ver si tienen masa crítica para determinadas tomas de decisiones, incluso empresariales, o para saber de dónde puede haber recursos humanos necesarios para eso. Yo no los puedo criticar, ni nos podemos poner en banderas de decir que están mal hechos, etc. Está perfectamente hecho para lo que quieren y es una realidad que uno tiene que tener en cuenta. Pero nosotros, en las universidades latinoamericanas, además de eso, tenemos que ver realmente qué quiere decir para este modelo de universidades, como decía el doctor Sánchez Martínez, que tiene que ser inclusivo, porque, bueno, en otros lugares del mundo, esta brecha entre los que tienen conocimientos y los que no tienen conocimientos está disminuyendo, sobre todo en el mundo desarrollado. No sabemos si es que están desarrollados porque no existe esa brecha, o el hecho del desarrollo ayuda también a que disminuya esa brecha. Pero en América Latina, que es el país con mayor desigualdad económica en el mundo, mayor desigualdad, también, de acuerdo a los exámenes de los colegios secundarios, el PISA, etcétera, es la región con mayor desigualdad educativa en el mundo. Los dos países con mayor desigualdad educativa, se sumó en la última Kazajstán, creo, pero los dos países de todos los que toman el examen PISA con mayor desigualdad educativa son Argentina y Chile. O sea, Chile está obteniendo mejores resultados en promedio, pero hay un quiebre en el 50% que obtiene mejores resultados y el 50% que obtiene peores resultados, de aproximadamente 2 años de conocimiento. O sea, hay una tremenda desigualdad educativa que también existe en la Argentina, y esto no lo menciono como una anécdota, sino que tiene que ver con la educación en nuestras universidades, en los exámenes de ingreso, etcétera, y políticas que se han tomado, sobre todo en la Argentina, en un determinado momento, de permitir el ingreso y tratar de nivelar dentro de las universidades. Estuvimos hablando hace un rato con el doctor Gentile, que una función de las megas universidades también, que es la función política, es hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar los otros niveles de educación, porque cualquier cosa que hagamos en la universidad no tiene sentido si los jóvenes que llegan a la universidad llegan en las condiciones que el doctor Laza decía, que sea imposible comprender. Hay la calidad, eventualmente, si queremos mejorar la enseñanza, hay que medirla de alguna manera. Hay diferentes análisis de lo que es la calidad, pero creo que los que más corresponden a nuestras universidades es calidad como ajuste de propósitos institucionales. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es
cuál es el propósito institucional de estas mega universidades, o de todas las universidades. Las universidades más nuevas y más chicas en Argentina tienen absolutamente claro cuál es su misión, su propósito institucional. La Universidad de la Patagonia Austral tiene una misión muy específica, que es el desarrollo de recursos humanos para las necesidades de ellos, de esa zona. De Villa María inicialmente se conformó con una idea de desarrollo regional, de las necesidades no solo de desarrollo económico, sino de desarrollo cultural, intelectual. El tema de estas universidades con 400 años es bastante más complejo, pero es necesario, es absolutamente necesario definir cuál es el rol institucional de esta universidad para saber qué recursos humanos tenemos que formar, qué investigaciones tenemos que realizar, porque tenemos autonomía para hacer lo que... la autonomía es una cuestión que no viene de la reforma del 18, viene del medievo. Esta universidad por ley tiene autonomía desde el año 1887 con la ley Avellaneda. Entonces, pero tiene que ser una autonomía responsable. Nunca podemos hablar de calidad, ya sea de la enseñanza o de la investigación, si no estamos respondiendo a las necesidades de nuestra sociedad, que está financiando esta universidad, que tiene el tercer presupuesto de la provincia de Córdoba. El primer presupuesto es la provincia en sí, el segundo es la ciudad de Córdoba, y esta universidad tiene más presupuesto que la ciudad de Río Cuarto, que es una gran ciudad, y que cualquiera de las otras ciudades. Entonces tenemos ese tipo de obligación. Entonces, para pensar en la calidad, lo primero que tenemos que decir es qué es lo que nosotros queremos transformar dentro de la universidad, o sea, la capacitación de nuestros estudiantes, y para qué, que es nuestro contexto social. Nosotros, la Universidad de Córdoba lo ha discutido mucho, pero esto es un tema cambiante. Esto es un tema cambiante con la globalización, con los medios de comunicación. Esta, de nuevo, es una universidad que también tiene un bagaje que uno tiene obligación de sostener culturalmente, que tiene 400 años. Y su misión inicial fue ampliamente cubierta, y sus graduados eran de tal calidad que nosotros tuvimos en las primeras graduaciones 2 santos. Aquí hay 2 santos graduados de esta universidad. En la Revolución de Mayo, que participó muchísimos miembros del clero, quizás la persona más importante del clero que participa de la independencia argentina es el deán Funes, que fue rector de esta universidad. Entonces, en ese entonces, la calidad, el resultado era muy fácil de discernir. En este momento, los resultados de los análisis de calidad es mucho más complejo. Uno puede tener calidad en determinados sectores de la universidad, y en otros sectores estamos hablando de una universidad de más de 100.000 estudiantes, de más de 8, 9, 10.000 docentes aproximadamente, 8.000, 9.000 docentes. Mantener determinados niveles de calidad en la enseñanza y en la investigación es mucho más complejo, especialmente por estas falencias que también se estaban hablando aquí. La autonomía de la universidad es de la universidad y no de las facultades, y menos de las cátedras. La universidad es una sola y nos tenemos que sentir como en una sola universidad si realmente queremos mejorar la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria, que es otro de los elementos de la calidad de la universidad. Hoy no todo tiene, no tenemos nosotros, hay estudios hechos en otras universidades argentinas sobre lo que pensamos los universitarios que la sociedad necesita, y se le hace la misma pregunta a la sociedad, y la sociedad tiene respuestas diferentes de lo que ellos necesitan de la universidad. No tenemos una comprensión absolutamente clara de las necesidades de nuestra sociedad hacia dónde están dirigidas. Hay muchísimos aspectos que nosotros podemos tomar para mejorar cuestiones de la calidad que no tienen que ver necesariamente con el presupuesto
que nos va a hablar acá el secretario de Políticas Universitarias, Martín Gil, que lo que hablábamos antes es que el presupuesto universitario ha aumentado muchísimo en los últimos años y ha ido el 90% dirigido a una necesidad histórica que era mejorar los ingresos de los docentes, porque hace 8 o 9 años el ingreso de los docentes era una crisis nacional, era una vergüenza. Ha mejorado muchísimo, pero las universidades en el mundo son absolutamente competitivas en muchos otros aspectos, en los aspectos de desarrollo científico y tecnológico, en las innovaciones pedagógicas que tenemos que estar haciendo, y requieren de muchísimos otros elementos. Hay una serie de ítems que nosotros en estas megas universidades tenemos ventajas. Por ejemplo, esta universidad tiene 2000 asignaturas. Podríamos dar la carrera que quisiéramos, pero no hay reconocimiento de las mismas asignaturas entre facultades, y no hay reconocimiento de la misma asignatura incluso dentro de la misma facultad. Por ejemplo, anatomía, hay 4, 5, 6 anatomías dentro de la Facultad de Medicina y no se reconocen entre sí. O sea, la falta de eficiencia en la utilización de los recursos económicos, humanos, etc., es una cuestión ética que los universitarios tenemos que resolver. Hay maneras de resolver. Y la única manera que nosotros podemos, porque todo el mundo está en una constante lucha por mejorar la calidad de la enseñanza, de los graduados, de las investigaciones. Hay países que pueden sostener estos fondos en determinadas universidades y otros que hay otras prioridades nacionales. Pero nosotros de nuevo podemos usar esto mucho más eficientemente si nos unimos, primero dentro de la misma universidad. Acá desaparecieron carreras como sociología, etcétera, que aparecen en otras universidades de provincias vecinas, donde todos los profesores son de esta universidad y donde se les reconocen las materias que han hecho aquí en carreras como historia, derecho, ciencias sociales, economía, etcétera, pero nosotros no la tenemos y no nos reconocemos. O sea, eso es un ejemplo claro de la mala utilización de los recursos que la autonomía nos ha permitido, pero que no nos debería permitir, porque nuestra autonomía tiene que ser responsable. Y en segundo lugar, con las mismas universidades del mismo sistema argentino, si es que se puede llamar sistema, Martín lo va a decir luego, de que esta comprensión a veces equivocada de la autonomía hace que cada universidad esté actuando por su parte. Y a nivel latinoamericano lo mismo. Nosotros nos reunimos y sabemos que podemos tener áreas de altísima calidad si trabajamos en conjunto, ya sea en investigación o en la enseñanza, utilizando todas las nuevas metodologías que tenemos y tecnologías para la enseñanza, y todavía no lo hemos logrado. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, pero tenemos un déficit que quizás es parte de nuestra historia universitaria, pero que deberíamos solucionar. Yo quería decirles esto primero de esta manera, y después, si quieren hacer preguntas específicas, les puedo hablar del tema de los rankings, de los temas de las organizaciones nacionales de acreditación y evaluación universitaria. Cada una tiene su rol, y en algún momento nosotros lo discutimos cuando fue utilizada políticamente para otros fines que no eran necesariamente los que deberían cumplir, pero creemos que son absolutamente necesarios porque nos ayudan a guiarnos, y es imposible mejorar la calidad de la enseñanza, de la investigación, si no sabemos en dónde estamos parados. Nosotros hemos propuesto incluso exámenes al final de la carrera a todos los estudiantes de todas las carreras, no para evaluar a los estudiantes, sino para evaluar la carrera y evaluar las universidades. Y ha sido aceptado por la mayoría de las universidades importantes, pero ha habido presiones para que ese tipo de evaluaciones no sean realizadas.
Yo lo dejaría ahí porque veo que estamos muy cortos de tiempo y después dejamos para las preguntas específicas. Muchas gracias. Por su cuidado del tiempo, la señora decana de esta facultad, a los que se propone venir a saludarnos al término de este panel, por lo cual en consideración respecto al tiempo el doctor Martín. Bueno, en primer lugar, agradecer, como lo han hecho los otros integrantes de la mesa, al Instituto Maritain por la invitación, agradecer al doctor Gentile, con quien pude experimentar la experiencia de la relación del docente con el estudiante en un área disciplinar que luego abracé fundamentalmente en la docencia, que es el derecho público. Agradecerle al resto de los integrantes del panel, que han sido muy provechosas las reflexiones y que de algún modo me fueron haciendo modificar el sentido de la presentación. Por eso voy a tratar de tomar ambos elementos para poder, en el breve tiempo, poder reflexionar sobre el sistema universitario argentino, sobre la calidad, pero también sobre la universidad en su sentido, en su razón de ser. Daniel lo expresaba al principio, en lo instrumental o en lo esencial en cuanto al ser de la universidad. No caben dudas que la universidad, como reflejo de una instancia de la educación, está en crisis. La educación en el mundo está en crisis, la universidad en el mundo está en crisis, y aquí se han manifestado aspectos puntuales. Ahora, en esa situación crítica aparecen diferencias, matices, prioridades, caminos o instancias para abordar esa situación crítica de manera diferente. La Argentina tiene una paradoja en relación a su sistema universitario. Acaba de cumplir 200 años de existencia del inicio del proceso de conformación nacional, y sin embargo esta casa que hoy nos cobija está por cumplir en unos días 400 años. Es decir, que mientras los hechos de mayo de 1810 resonaban en la plaza en Buenos Aires, ya esta universidad se preparaba para cumplir un aniversario con los mismos años que nos separan a nosotros de la gesta de mayo. Y por lo tanto la universidad aparece íntimamente vinculada con el origen de la nación y no puede, aunque quisiera, separarse de las responsabilidades en los logros y en los fracasos de la organización nacional. La Universidad Argentina ha sido uno de los espacios que en América Latina ha marcado un espacio referencial y tiene características distintas.